¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de química, molaridad y normalidad. El ejemplo número 1 dice, calcula la molaridad de una disolución de hidróxido de potasio si se miden 4.333 gramos y se afora en 2 litros de solución. Entonces, este tema es de concentración de unidades químicas. El ejemplo 1 nos pide la molaridad. La molaridad se simboliza con la letra M mayúscula. Es lo que nos pide. Dice que es una disolución de KOH, hidróxido de potasio. Debes de saberte la fórmula. En este problema nos la dan. Hidróxido de potasio. Se mide una masa. La masa son los gramos. Es la M minúscula. Y son 4.333 gramos de hidróxido de potasio. Y obviamente, pues se le echa agua. Dice que son 2 litros de solución. Eso es el volumen. Y son 2 litros. Ya que tenemos la información, el siguiente paso es calcular el peso molecular o masa molecular. Yo le digo peso molecular y para ello usamos esta fórmula. Fíjate, tenemos en la fórmula potasio, oxígeno e hidrógeno. ¿Cuántos potasios hay? Hay 1. Oxígenos hay 1 e hidrógenos solamente hay 1. Lo multiplicamos por la masa individual que la vemos en la tabla periódica. Y como puedes observar, el potasio vale 39. El oxígeno, todo mundo sabe que se redondea de 15.9999 a 16. Y el hidrógeno igual, en la tabla periódica tiene una masa de 1. Los decimales no importa si no los tomamos en cuenta. Ya con esto multiplicamos 1 por 39, 39. 1 por 16, 16. Y 1 por 1, 1. Sumamos 39 más 16 más 1 nos da que el peso es de 56 y ese es el peso molecular. Lo colocamos. Las unidades son gramos por mol. Y la fórmula que se utiliza, pues si nos piden molaridad, debemos siempre de tener la masa, el volumen y el peso molecular es la siguiente. Esta fórmula la voy a escribir a continuación. Esta es la fórmula que nos va a dar la molaridad. Fíjate, te piden la M. ¿Tienes la masa? Sí. ¿Tienes el peso molecular? Sí, el de la fórmula. ¿Y tienes el volumen? Lo tenemos. Reemplazamos y sustituimos en ella. La masa siempre debe de estar en gramos, 4.333. Ya no vamos a poner unidades. La usamos. Peso molecular, 56. Por volumen, siempre debe de estar en litros. Son 2 litros. Y ya. Empleamos una calculadora y hacemos las operaciones. Te enseño cómo. Lo de arriba, 4.3333, lo coloco. Y todo lo de abajo es entre. Todo lo de abajo es entre. Ponemos 56. Cerramos entre. Y todo lo que está abajo es entre. El 2 está abajo. Por eso pongo entre. En paréntesis. Y ya. Igual. Y ese es el resultado. Lo voy a colocar. 4 decimales. ¿Lo ves? 0.038, 0.038, 6. Y se puede poner M mayúscula, pero las unidades de la molaridad son realmente mol por litro. Respuesta número 1. El problema número 2 dice, calcula la molaridad y normalidad si se pesan 55.2 gramos en 3 litros de agua de H3P, ácido fosfídrico. Primer paso, aquí, escribir los datos. Ahora nos pide la molaridad, es la M mayúscula, también se dice concentración molar, y la normalidad.
se abrevia con la N mayúscula. Se dice concentración normal, molaridad y normalidad. Dice que la fórmula es H3P, es un ácido fosfídrico. El volumen son o es igual a 3 litros, el volumen de la solución. Lo colocamos, volumen 3 litros y 55.2 gramos. 55.2 gramos. Cuando tú veas gramos, pues obviamente es la masa. La masa es la M minúscula. Entonces el primer paso es calcular el PM, es el peso molecular. Hay quienes le dicen masa molecular o masa atómica, es lo mismo. ¿Y cómo la calculamos? Con los datos de la fórmula. Tenemos hidrógenos y tenemos fósforos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 3. Lo vamos a multiplicar. ¿Cuántos fósforos hay? Si tú no ves números, se supone que es 1. Entonces es un fósforo. Con eso nos vamos y ayudamos de la tabla periódica. El hidrógeno, estás viendo que tiene una masa redondeándola de 1. Y el fósforo, estás viendo que tiene una masa redondeándola de aproximadamente 31. Las decimales no afectan. Multiplicamos 3 por 1 y 1 por 31. Y sumamos 3 más 31, 34. Y esto es el peso molecular, 34. Y si te piden las unidades, pues es gramos diagonal mol. Esta es la fórmula para molaridad. Masa por peso molecular por volumen. Vamos a sustituir en ella, reemplazamos toda la información, checamos. ¿Tenemos la masa? Sí. ¿Tenemos el peso molecular? Sí, el de la tabla periódica. ¿Y tenemos el volumen en litros? Sí, tenemos todo. La masa, 55.2 gramos. Recuerda que no es necesario poner las unidades. Y abajo tenemos la multiplicación del peso molecular, 34, el de la tabla periódica y el volumen que nos lo da el problema, 3 litros. Y eso es la molaridad. Vamos a sustituir en la calculadora. 55.2 entre, abrimos paréntesis y pongo el 34, cierro, entre, recuerda que es entre porque es lo de abajo, el 3. Y ponemos entre paréntesis el 3. Yo lo hago de esa manera, hay otras. Esta es la más fácil. Le damos igual y nos da ese resultado. Tomamos 3 decimales como mínimo o los que te pida tu profesor. 500.541 mol por litro. Ya tenemos la molaridad. La voy a reemplazar. 0.541. Hay quienes también le ponen la M. Es igual. Y finalmente nos falta la normalidad. Y te voy a dar una fórmula súper fácil. Si ya tienes la molaridad, la normalidad tiene la siguiente fórmula. Es decir, si te piden la normalidad, tenemos que tener la molaridad. Normalidad es igual a la M por una cosa que se llaman equivalentes. Ahorita te digo quiénes son. Entonces sustituimos. Si te piden la normalidad, es la M, que a fuerzas debemos de tenerla, por los equivalentes. Siempre que te den un ácido, tú sabes que una fórmula que empieza con hidrógeno es ácido. Tomas el numerito de los hidrógenos. ¿Qué número tiene el hidrógeno? El 3. Estos son los equivalentes. Este 3 se pone acá. Si aquí vieras un 4, pones el 4. Si ves un 6, pones el 6. Esos son los equivalentes. Por lo tanto, pues multiplicamos con la calculadora. 0.541 por 3. Y me da 1.623. Las unidades son mol
por litro. Borramos y ya está completo todo. 1.623 mol por litro, o le puedes poner la N. Y de esa manera calculamos en este problema la molaridad y normalidad. El ejemplo número 3 dice: calcula la molaridad y normalidad del hidróxido de calcio si se pesan 9.45 gramos y se afora en un matraz a 1.65 litros de agua. Primer paso, colocamos lo que nos pide. Nos pide la molaridad y la normalidad. Es la interrogante. La fórmula es hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio, KOH2. Nos la deben de dar. La masa, recuerda que son los gramos. Y el problema dice 9.45 gramos, siempre en gramos. Y nos debe de dar lo que se le echó, el volumen de la solución, en litros. 1.65 litros de solución. Ya tenemos todo. ¿Qué vamos a calcular primero? Vamos a calcular primero el PM, es el peso molecular. Muchos le dicen masa molar o masa atómica. ¿Y de dónde se calcula? Pues del compuesto hidróxido de calcio. Vamos a colocar, ¿cuántos calcios hay? Aquí solamente hay un calcio. Tenemos O, oxígeno, y tenemos H, que es hidrógeno. ¿Cuántos calcios hay? Hay uno por acá, adentro en el paréntesis, hay un oxígeno. El paréntesis multiplica. Oxígeno por 2 son 2. Hidrógenos adentro hay 1 por 2, pues son 2. Y nos apoyamos de la tabla periódica. El calcio en la tabla periódica vale aproximadamente 40, lo estás viendo. El oxígeno se redondea de 15.999 a 16. Y el hidrógeno siempre se toma como un valor de 1. Multiplicamos 1 por 40. 2 por 16, 32. Y 2 por 1, a 2. Y sumas. 40 más 32 más 2 nos da a 74. Por lo tanto, el peso molecular o masa molecular es de 74. Y este dato nunca nos lo dan. Lo calculamos con la tabla periódica y la fórmula. Y es la misma fórmula. Vamos a reemplazar la masa. La tenemos, 9.45 gramos. El peso molecular, 74. Y el volumen, 1.65 litros. Hacemos las operaciones. Recuerda que son las unidades mol por litro. Colocamos 9.45 entre los dos de abajo, 74 en paréntesis. Cerramos entre 1.65 en paréntesis. Y le damos igual. Y nos da eso. Tomamos 3 decimales, 4 decimales, 0,773. 0,773 mol por litro. Y a mí me gusta colocarlo acá. Le ponemos la M. Y ya tenemos el dato. Ahora, para terminar la normalidad a fuerza te pide la molaridad por los equivalentes. Sustituimos molaridad 0.0773 y aquí los equivalentes. Recuerda que ahorita vimos un ácido, pero cuando tengas OHs tomas el numerito del OH. Si tienes OH tomas el número, aquí es un 2. Esos son los equivalentes. Significa que multiplicamos 0,773 por 2 y nos da 0.154 mol por litro. Pero acá lo ponemos pues resumido.
cualquiera está bien. La normalidad es la N. Saludos desde México. Suscríbete a Emanuel Asesorías ya.